Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte de esta cuarta sesión del curso interinstitucional Un siglo de movimientos estudiantiles. Y como hemos hecho desde hace ya un tiempo, vamos a tener las preguntas de tres de las sedes foráneas que han sido designadas para hacer las preguntas a la doctora Renate Marcisque. Entonces, en primer término, vamos a escuchar a la Universidad de Guanajuato. Buenas tardes. La primera pregunta tiene que ver con el papel de los docentes en el movimiento, sabiendo que pues, se trata precisamente sobre el papel de los estudiantes, pero también cuál fue la influencia, cuál fue el papel que los docentes presentaron en dicho movimiento, si era a favor, en contra, neutral, o si pudiera abundar un poco más en el tema. Y la segunda pregunta sobre la autonomía simulada, vamos a llamarle así. Y los estudiantes pedían... Autonomía simulada. Los estudiantes solicitaban que derogaran los nuevos métodos de calificación, que quitaran los exámenes orales, no, que devolvieran los exámenes orales. Y Emilio Portes Gil no les concedió eso, sino que les concedió la autonomía. Es decir, no fue algo que ellos hayan solicitado y él quedó bien parado en esta situación. ¿Y la pregunta es? ¿Qué opina acerca de la autonomía simulada? Muy bien. Ahora la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Tenemos contacto con la Universidad Autónoma del Estado de México para sus preguntas? ¿Ya? Adelante. Gracias. Mi nombre es Karen Baje. Nuestros comentarios y preguntas desde la Universidad Autónoma del Estado de México es para comentarnos si el movimiento de autonomía de la Universidad Nacional tuvo alguna influencia en la sucesiva transformación de los institutos científicos en universidades y los planteamientos estudiantiles respecto al cogobierno universitario. Y la segunda, si con la autonomía de 1929 la universidad asume tareas de investigación y el acceso a financiamiento público, ¿qué nos podría decir respecto a la autonomía elevada a rango constitucional y las formas en que se condiciona ahora el financiamiento a las universidades? Gracias. Bueno, nos falta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y muy buenas tardes, agradecemos la contextualización tan amplia que nos hace del movimiento estudiantil de los años 29 en México. Estamos considerando, en base a sus aportes, que también estamos viviendo un tiempo distinto y un contexto diferente. Ahora las dificultades las están viviendo las universidades públicas estatales por las limitaciones financieras que se tienen. Nuestra pregunta es: ¿cuáles son los límites de la autonomía para estas universidades que se encuentran en crisis financiera y para las cuales el gobierno aún no ha tenido respuesta? Y una segunda pregunta
sería, usted menciona que existen 3 factores que determinan la autonomía. Una es la organización de la propia universidad, el factor académico y el factor financiero. ¿Cuál de ellos está teniendo mayor peso en el ejercicio de la autonomía? Y para la tercera pregunta voy a pasar el micrófono a mi compañero. Agradezco mucho. A la compañera que me interrumpió. La verdad es que es imposible no notar los muchos paralelismos entre los movimientos estudiantiles que resultan con la autonomía universitaria de 1929 y los movimientos modernos. Eso me lleva a la pregunta: la autonomía universitaria, que debe ser ganada permanentemente por las universidades latinoamericanas, ¿es una evidencia de la disponibilidad de los universitarios para defender las instituciones libres y democráticas, o simplemente es el reflejo de un autoritarismo endémico de la región, el cual demanda una lucha constante tan solo para defender lo ganado históricamente con tanto esfuerzo, dolor y recursos humanos? Muchas gracias. Sí, ya, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ahora la doctora Marcisque nos va a dar respuesta a estas preguntas. Bueno, espero que lo entendí bien, lo que me estaban preguntando. Vamos a empezar por lo primero, el papel de los docentes. No, que depende. El papel de los dos. Sí, está de frente, entonces empiezo. ¿Ya? Vamos a ver. Ahora está un poco mejor. A ver, vamos a ver. Funciona. Ya lo pagaron. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, en las preguntas que oímos ya nos dimos cuenta que la discusión de la autonomía tiene muchos vertientes y tiene muchas discusiones. Lo que en realidad deberíamos de haber hecho aquí es prolongar toda la autonomía más allá de 29. Pero aquí el tema era 29 y la autonomía. Pero si lo llevamos más adelante a los siguientes leyes orgánicos y en los años 30, ¿cómo se aplica la autonomía?
porque ustedes que son jóvenes han de pensar, pues en junio de 29, yo pensé lo mismo, dan la autonomía a la universidad, así que a más tardar en agosto ya debo de encontrar en algunas documentaciones cómo hizo la universidad para desprenderse del Estado. De agosto a diciembre no encontré absolutamente nada. Después me di cuenta, obviamente, que los tiempos eran más lentos, los tiempos eran mucho más lentos que hoy en día. Quiere decir que había muchas discusiones que cómo hacerle, cómo no hacerle, y hasta el 34, que son 5 años después, vemos el primer... Nos damos cuenta que en el 35 tenemos el primer estatuto del personal académico de la universidad, donde llegan y dan su clase. En algunas épocas sin pago, en algunas épocas con pago. Veo que ganan la vida fuera de la universidad y hacen el favor por el prestigio de ser profesor universitario, dan clases en la universidad. En el 29, muchos profesores renuncian a sus cátedras. Eso tampoco es así como una cosa muy dramática, porque igual 2 o 3 meses después se dan cuenta que no hay suficientes profesores, los vuelven a contratar. Pero eso era la situación de los docentes. Algunos renuncian por la actitud de los estudiantes y algunos por las actitudes del gobierno. Entonces se van. Bueno, los estudiantes, eso empieza en la Facultad de Derecho, y poco a poco se va extendiendo por toda la Universidad Nacional y después a todas las o a muchas de las escuelas, desde secundarias hasta escuelas privadas de educación superior. Hay listados donde están todos. Uno no se imagina la cantidad de escuelas que había en la Ciudad de México en esa época. Entonces estos estudiantes apoyan obviamente a sus colegas de la UNAM, y por eso se hace una cantidad tan grande de estudiantes. Alguien preguntó por una autonomía simulada. Me parece que es más bien una autonomía limitada, que como ya les leí cómo está la ley orgánica de 29 y en qué parte se limita la autonomía de la universidad. Tenemos la ley de 33, que después de muchas discusiones, y en el 33 por esa discusión entre partes de la universidad que estaban en contra de la educación socialista y otros que apoyaban el futuro del sistema educativo aquí en ese país con Cárdenas a partir del 34 a 40, educación socialista. Y entonces viene toda la discusión sobre la autonomía universitaria, que no puede ser socialista porque libertad de cátedra, libertad, etcétera, etcétera. Se hace la nueva ley de 33, que convierte la universidad en una institución privada. Quiere decir, ustedes hagan lo que quieran, aquí tienen 4 millones de pesos y hagan lo que quieran. Y entonces, bueno, pues esos 4 millones alcanzaron más o menos hasta el 36, y poco a poco los rectores se fueron acercando al gobierno de Cárdenas, obviamente pidiendo más dinero, pero como la universidad era
privada no dependía del Estado, quiere decir no había presupuesto, empezaron a hacer proyectos de salud pública, de ingeniería de agua para la Ciudad de México, les pagaban a la universidad y así más o menos podía subsistir hasta el 45. En el 45 ya entonces se hace una ley que hasta hoy es vigente, que regula cómo debe ser la relación entre el Estado y el gobierno y la universidad. Quiere decir, el gobierno no puede decir la UNAM ya no me gustó porque no me apoyó y así que no va a haber presupuesto. Bueno, eso fue de discusión. Eso obviamente puede dar menos o puede ser una crisis económica, lo que sea, pero el gobierno tiene la obligación de mantener las universidades públicas. Entonces, más bien es una autonomía limitada y en las diferentes épocas diferente. Luego el cogobierno. También lo piden los estudiantes una participación en consejo universitario que se los dan, pero es hasta los años 30 cuando se instala una nueva modalidad o una nueva figura en la estructura universitaria que son las academias de estudiantes y profesores que tienen un peso muy específico en todas las facultades y participan en la toma de decisiones. En la ley 45 las academias desaparecen. Así como suena de positivo, qué bonito que los estudiantes están participan en la decisión de las decisiones que se toman en la universidad. Hay mucho que discutir y que decir. Por supuesto, nadie está en contra de que los estudiantes participen en las decisiones y es importantísimo que participen. Pero en una de nuestras conferencias, hace muy poco, en mayo, Romualdo López Zárate, que fue rector de la Universidad de la UAM Azcapotzalco, nos platicó que llegaron los estudiantes y dijeron, bueno, aquí esas asociaciones que salieron con sus candidatos y que eligieron a alguien y ese no nos representa y no lo queremos. Entonces él pensó, bueno, pues a ver, ¿quién representa a quién y cuánta gente vota? Bueno, pues con la pena les tengo que decir que en la UAM Azcapotzalco para la elección de los representantes consejo universitario votaron 3% de los estudiantes. Eso fue hace un par de meses, no fue en el 29. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿es un fenómeno nuevo que los estudiantes no tienen interés? ¿O siempre ha sido así y nadie lo investigó jamás? ¿O dónde está el problema de la participación de los estudiantes? ¿No? Porque yo estuve en Consejo Académico de ARIA durante muchos años y fue una cosa que me llamó mucho la atención porque hay un representante de los investigadores y un representante de los estudiantes. Y los estudiantes que estaban ahí, por lo menos en la época cuando yo estuve, eso fue más o menos hace 10, 15 años, los estudiantes normalmente no hablaban. Eso no quiere decir que no tienen opinión, pero no hablaban o solo hablaban para reforzar lo que había dicho su director o directora de su instituto o de su facultad. Y no hablaban, según yo, porque no tienen información, no porque no tengan opinión, sino porque no tienen información. La información la tiene la directora o el director en el escritorio. Y al estudiante nada más le pasan lo que tiene que votar o lo que tiene que saber y no ve el contexto de la universidad ni conoce las políticas universitarias. Entonces fue una cosa realmente muy decepcionante porque, bueno, todos dicen, bueno, necesitamos todos los representantes y tienen que estar aquí y acá y que no sé qué cosa. Todos estamos de acuerdo, pero una verdadera participación de los estudiantes es otra cosa, ¿no? No sé si tenga que ver con el poco interés o son las secuencias de un sistema autoritario, porque eso sí, durante muchos años también lo tuvimos en la UNAM. Cuando yo empecé a dar clases, mis estudiantes en estudios latinoamericanos, mis estudiantes no hablaban, ¿no? Eran 30 estudiantes sin hablar.
Y entonces yo decía, eso ha cambiado, hoy en día ya no es así. Entonces yo les decía, oigan, opinen, ¿no? Digan algo. Nada, bueno, pues nada. Y era también por falta de información. No, ahorita va. Entonces yo dije, bueno, si ustedes no hablan, yo tampoco hablo, porque no voy a hablar por paredes, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hacemos aquí? Y después alguien se acercó y me dijo, doctora, mejor no vamos a hablar, porque si es algo que a usted no le parece, va a pensar que somos unos tontos y tenemos una mala nota, mejor no hablamos. Entonces, a ver. Había una razón. Aquí solo hay ustedes y yo y no hay nadie más, la puerta está cerrada, nadie los va a escuchar. Bueno, y ya meses y meses después empezaron a hablar y las cosas mejoraban, ¿no? Hoy en día las cosas, ya no tengo ese tipo de estudiantes, también he estado en el CCHSU y todos opinan y hablan y son mucho menos afectados por las cuestiones autoritarias, ¿no? Y otro asunto en esa época, estaba yo presentando un libro, bajé, estaban mis estudiantes ahí abajo, quedé yo mudos. Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué pasó aquí? Uno dijo, pueden hablar, porque frente a la doctora sí pueden hablar. Dije, ¿eso qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que por qué no hablan? No, porque hay que cuidar lo que uno dice y que no sé qué, y después dice que este es de izquierda o este es de no sé qué. Bueno, eso hoy en día no es así. Entonces, bueno, regresando aquí, el problema del cogobierno. Bueno, la autonomía de los y el problema de las universidades públicas en los estados en México. No puedo decir muchas cosas, obviamente estoy enterada porque leo periódico y veo todas las cosas dramáticas que están pasando y todas las cuestiones de tipo penal que están pasando ahí por todos lados. Referente a los presupuestos de los estados, no tengo más información sobre eso, por eso pensé que iba a estar Mendoza, porque Javier Mendoza sabe todas de las finanzas. Los tres factores de la universidad, ¿cuál hoy en día es de más peso? Yo creo que de más peso son los tres, pero donde quizás participamos más o en lo que se ve la estructura de universidades en las cuestiones académicas, porque en las cuestiones académicas el nivel académico, el nivel de los profesores, de las publicaciones, la investigación, etcétera, etcétera. Ahí no he oído nunca que alguien de afuera se mete y dice, tú no vas a investigar eso porque eso no nos gustó. Eso nunca he oído en mi vida. Entonces tampoco que alguien de nosotros no pueda decir lo que piensa. Por eso hay muchos pleitos y muchos conflictos y muchas cosas, porque cada quien dice lo que le da la gana o de lo que está convencido para plantearlo, ¿no? En los comités, en los consejos, en todos lados. Ahí no he visto nada de eso. En las cuestiones de la organización y la administración y la cuestión política, mejor no me meto, digamos así. Obviamente, oficialmente, aquí, por ejemplo, escoger un director de un instituto de una facultad pasa por la Junta de Gobierno y etcétera, y hay diferentes instancias que participan en esos nombramientos de los directores, y yo creo que no se puede decir que no hay influencia de afuera. Obviamente no lo puedo probar, ni lo puedo, pero tampoco quiero decir que no lo hay, ¿no? Entonces depende mucho también de las facultades y de los intereses que hay desde afuera en ciertas facultades y en otras no tanto, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces es la organización. La financiación, bueno, Javier Mendoza, que nos hace mucha falta, pero nos está diciendo que hay mucha limitación en el manejo del presupuesto.
no solo decir te doy menos o te doy más, sino todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas y con los informes financieros y todo eso. Ahí es donde el presupuesto viene a la Cámara de Diputados, donde hay, por ejemplo, los informes los tienen que informar a Hacienda de determinada forma que no tiene nada que ver con las universidades, sino con empresas o con otras cosas, y la universidad se tiene que atener a eso y cumplir con ciertos requisitos que tampoco tienen que ver con la universidad, pero tiene que informar de tal forma a Hacienda, todo eso nos explica Javier Mendoza, y entonces ahí las cosas son difíciles. Y no nada más eso, les voy a decir, la época del gobierno del PAN, en el último, no en la época de Fox, sino en el de Calderón, el diputado Madero, que no me acuerdo si era presidente del PAN o presidente de la Cámara o algo así, cuando hubo problemas en la UNAM, dijo, bueno, la UNAM de por sí pues es una cosa que no deberíamos de apoyar, porque en primer lugar debería de informar sobre sus finanzas. El señor nunca se dio cuenta que tenemos no sé cuántos miles de años de informar sobre las finanzas. Él no lo sabía. Entonces pensó que aquí nos dan dinero, hacemos lo que nos da la gana, y los pobres diputados pues no se enteran. Bueno, esa es la opinión de un miembro prominente del PAN, ¿no? Entonces, pero ahí también ven ahora, digamos, tenemos muchos años de calma en la universidad, pero cuando no lo tenemos, entonces los ataques de ciertos grupos en la sociedad contra la UNAM son muy fuertes, ¿no? Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, pero en el 99, cuando fue el movimiento casi todo el año, de más o menos de marzo hasta el año siguiente, de febrero, la prensa no sabía qué hacer con la UNAM y con el movimiento, y no entendía nada, y sobre todo no había líderes estudiantiles, que siempre ha habido en los movimientos anteriores, donde se puede decir y a ver, estos son los culpables y estos nos van a decir. Bueno, no había líderes en el 99. Como no había, se inventaron un señor que se llamaba Elmoch, que era un individuo de ciencias políticas que nadie conocía, que tenía 27 años, no se había recibido, traía pelo largo, estaba siempre sucio y mal vestido, y aparecía todo el tiempo en los periódicos. Así son todos los alumnos de la UNAM, y así tengan mucho cuidado porque no vayan a contratar uno de estos, porque así son todos. Eso fue un manejo de la prensa que no tenía nada que ver con la realidad del movimiento ni con nada de eso. Pero nada más lo que les quiero decir es que sí hay fuerzas afuera que tratan de amedrentar o por lo menos intimidar a la vida académica. Pues espero que ya haya yo contestado lo que querían saber. Ahora tenemos otras preguntas A ver. que han hecho por A ver. ¿Te la leo? A ver, espero que no vaya a ver si es algo espantoso. A ver si. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, dice aquí, es una pregunta de Anferné Castro desde Costa Rica. Dice, ¿puede existir algún tipo de coerción política o militar contra los estudiantes en momentos de la guerra que los llevara a permanecer en silencio con una guerra que, como menciona la autora, estaba tan cerca? Estaba tan cerca. Yo creo que se refiere a lo de la guerra cristera, ¿verdad? Puede ser, sí. Sí. Dice,
La otra es de Mario Javier Castro Gómez, de Costa Rica, que dice, en relación con el primer apartado, si no hay desarrollo sin la universidad, ¿a qué armas pueden recurrir las universidades latinoamericanas para defender sus presupuestos cuando se les recorta su financiamiento a costa de intereses políticos y o empresariales? Bueno, tenemos otra ahora de Tamaulipas o de Tlaxcala. De Tlaxcala, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que dice, ¿cuál fue el impacto a nivel social cuando se promulgó la ley orgánica de la universidad y por ende su autonomía? Bueno, aquí hay una pregunta de la Universidad Autónoma de Puebla que dice, ¿fue la concesión de la autonomía en 1929 una medida política que buscaba deslindarse de los conflictos universitarios que entorpecían las labores del naciente Estado postrevolucionario, o es un dato extremista leerlo de esta manera? En todo caso, ¿cuál fue el mecanismo de control que se reservó dicho Estado postrevolucionario para preservar cierto control sobre la universidad? Ese sería. Empiezo con la última. Los mecanismos de control del gobierno, para empezar, la universidad no era este monstruo de universidad que es ahora sino había 9.000 estudiantes, eran los edificios en el centro, no existía todo lo que existe hoy en día, quiere decir que simplemente por su número no era tan importante la universidad. Claro que era importante porque formaba los profesionistas, los pocos que había en México, por eso tenía importancia, pero desde el punto de vista político pues no tenía tanta importancia. Además, en la ley de 29 dice que el presidente presenta la terna de rector al consejo universitario, quiere decir que el presidente decide entre los tres que nombra a quien quiere como rector, ¿no? Una de las cosas. Segundo, la persona del gobierno que estaba en consejo universitario, aunque nada más tenía una voz informativa, no de decisión, pero aún así había una persona que informaba a las respectivas instancias lo que pasaba en la universidad, lo que decían y lo que discutían. Entonces, y que sí era una medida política. Bueno, pues por todos los documentos que hay, sí era una cuestión de tipo político. Obviamente era la solución del conflicto y llegaron a la autonomía universitaria porque, como había dicho antes, la autonomía estaba en el aire. Por todos lados se discutía que sí, que no, que cómo, que así, que acá, que los estudiantes. Era una discusión de hace muchos años antes. Y como había la ley de 28, bueno, la propuesta de ley de 28 que habían hecho en el 28, sacaron eso y dijeron, bueno, pues como dice en el memorando, que eso es una buena manera de terminar el conflicto, primero porque no hacemos caso de todo lo que quieren los estudiantes. Cuando les decimos autonomía, están contentísimos y ya con eso. Y además nos quitamos ahí un grupo de gente que es crítica, que es no se atiene mucho a nuestros planes
educativos. Entonces, claro que era una medida política. El impacto social es una pregunta muy interesante porque eso lo podemos ver después de 29. Entre el 29 y el 34 tenemos 3 rectores, tenemos también 3 gobiernos hasta la época de Cárdenas. Quiere decir que ahí podemos ver muchas discusiones porque ustedes no vayan a pensar que todo el mundo estaba feliz de la vida con la autonomía universitaria. En la Universidad Nacional, a pesar de que tenemos aquí una separación de Iglesia y Estado, los grupos de derecha ligados a la Iglesia Católica estaban muy presentes en la universidad, fuera y adentro de la universidad. Y adentro de la universidad con asociaciones como el Yunque y todo eso que, bueno, hasta hoy en día existen. Pero en los años 40, por ejemplo, hay investigaciones donde entrevistan a estos gentes del Yunque que eran estudiantes en los años 40, cómo se organizan en asociaciones, digamos, clandestinas, que estaban ligados a la Iglesia Católica. A pesar de esa separación, no es que desaparecen. Pues vean hoy la sociedad mexicana, nadie habla de cuestiones religiosas o iglesia, todo eso no quiere decir que no existan o que no tengan influencia o tratan de tener una mayor influencia en las decisiones políticas y obviamente educativas. Y bueno, hoy en día ya con las reformas que hubo, tenemos todas esas universidades y escuelas católicas que en México existían en esa época, pero digamos de forma no oficial, porque no había un concordato o un acuerdo con el Vaticano, existían y bueno, y siguen existiendo. Entonces, por supuesto que el impacto social era muy grande y bueno, acababa de pasar lo de la guerra cristera, que hay que suponer que la gran mayoría de los estudiantes en el 29 eran estudiantes que consideraban la religión como una cuestión privada, ¿no? Y por eso no hay interés en la guerra cristera, porque eran ciertos grupos católicos que armaron todo ese movimiento contra Calles y contra el Estado laico, ¿no? El presupuesto, bueno, pues el presupuesto en las universidades del Estado, bueno, pues como ya les dije, lo más impresionante me parece que fue no solo que no hay suficiente dinero en muchas universidades, hay listas que salen en los periódicos, sino todo el problema de Veracruz, ¿no? Que hay un gobierno estatal que se roba dinero del presupuesto de la universidad. Eso nunca ha pasado. Que los gobiernos estatales hacen negocios o trafican con influencias, cosas por el estilo, siempre ha pasado. Eso se llama corrupción. Bueno, pero que alguien se echa al presupuesto de educación de un estado, yo nunca he visto eso en los 40 años que vivo aquí. Entonces, eso ya me pareció lo más impresionante, ¿no? ¿Y qué instancias tienen? Pues ninguno. En Veracruz hicieron esas enormes manifestaciones, la rectora trató de negociar todos los niveles y hasta que se hizo público y bueno, después con todo el escándalo que hubo más o menos se arregló, ¿no? Pero son cosas que son muy difíciles de entender. Lo del Yunque ya lo dije, los militares, la guerra cristera. La guerra cristera fue una cosa entre grupos católicos del centro de la República, grupos de clases medias de las ciudades y el gobierno de Calles, que mandó obviamente militares, y era un conflicto, digamos, localizado, no era un conflicto en todo el país, ni en la Ciudad de México, sino ahí por Jalisco, Michoacán, por esa parte de México, el Bajío. Y bueno, si hoy en día van a estos lugares, todavía es enorme la influencia de la Iglesia Católica y la gran mayoría de los miembros, los sacerdotes y todo eso vienen de esa parte de México, ¿no? Entonces, porque vivimos en la Ciudad de México y pensamos que todos somos laicos y todos
somos liberales y etcétera, etcétera, pues vayan al centro de la República y van a ver cómo hay otro México, ¿no? Y entonces, bueno, espero que con eso ya haya yo contestado. Otra vez este micrófono que nos da tanta lata. Bueno, vamos a... Muchas gracias, Renate. Ahora, finalmente vamos a tomar 3 preguntas de aquí del auditorio y una más que nos va a leer Luis. Así que empezamos entonces. ¿Quién quiere hacerme alguna pregunta? A ver, aquí está. Sí, tú. Allá, con ella primero y luego Vladimir. Una pregunta rápida. En la tradición historiográfica la tendencia ha sido caracterizar a los movimientos estudiantiles como de izquierda, progresistas, liberales de izquierda. Podríamos decir, con todo lo que acaba de comentar ahorita, aprovechando los argumentos de las respuestas, que el del 29 fue un movimiento estudiantil conservador, contrarrevolucionario, no sé. Salvador Díaz Cuevas del CCH Sur, profesor. ¿Qué tan funcional fue la Universidad Nacional en los años 20 y concretamente en el 29? Y eso, ¿cómo puede verse con la necesidad de crear el Instituto Politécnico Nacional años después? Bueno, pareciera que uno de sus argumentos, tanto en el texto como acá en la exposición, es que la autonomía no puede significar, la autonomía universitaria, un concepto unívoco o acabado. Desde que Justo Sierra plantea que el gobierno de la ciencia en acción debe corresponder a la ciencia misma, pareciera que hay una serie de altibajos donde se piensa o más cercana a la idea de una institución privada al margen completamente del Estado, o sujeta parcial y relativamente al mismo. Una cita que es muy recurrente tuya, que también mencionaste, es aquella que dice que en ese periodo era muy difícil aceptar una idea como la autonomía, dado que era un gobierno muy inestable, con muchos problemas de unidad. Dado que las siguientes sesiones serán ya de los movimientos estudiantiles de los 60s, ¿cómo conectar este periodo que culmina en el 29 a los 4 años siguientes, la ley del 33 que citaste, y los años que después implicaron una ruptura para llegar a la forma que adquieren el 44-45? Y justo en lo que decía Vladimir viene el sentido también de esta pregunta. Desde Argentina nos sigue Candelaria Luque, pregunta: pensando en el proceso autonomista del 29, ¿podemos pensar que el conflicto entre los estudiantes y el Estado en 1968 es una consecuencia a largo plazo de la autonomía limitada del 29? Empezando con la última, ¿no? Sobre el 68. Entre el 29 y el 68 tenemos 33, ley orgánica 45. ¿No? Entonces, en el 68 tenemos la ley orgánica que hoy en día la tenemos de 45. Yo creo que el 68 no tuvo nada que ver con el 29, ¿no? Por más que busquemos. Por supuesto, podemos buscar en las formas de protesta. Eso independientemente si es 29 o 68 o 99, las formas de protesta de los estudiantes son muy similares, ¿no? Quiere decir, cierran facultades, cierran la universidad, van a la calle, muchas cosas hacen, todas las publicaciones y periódicos murales que hacen, y etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que son similares en las luchas, ¿no? Pero no es que la Universidad del 29 es la misma del 68, para nada, ¿no?
Y eso me lleva a una de las preguntas, ¿qué funcional era la universidad en el 29? A pesar de todos los problemas que hemos visto y que si vamos más adelante seguimos teniendo, el aumento de la matrícula es constante desde 1910 hasta hoy en día. Entonces, tenemos un bajón así por 1915, ¿no? Por las cuestiones de la revolución y el intento de militarización y todo eso, pero inmediatamente vuelve a subir, no en esas cantidades que conocemos hoy. En 1910 tenemos más o menos 1.200 estudiantes, en 1929 tenemos 9.000, y así va hasta, digamos, los 60, y a partir de los 70 y 80 viene ese enorme auge de la matrícula, y bueno, me acaban de preguntar en una periodista qué pienso sobre los nuevos tiempos políticos, y bueno, pues alguien puede decir que la universidad, ya dijeron, pero todas las universidades públicas tienen que abrir las puertas para que entre todos. Para empezar, es un asunto de la autonomía universitaria y de las universidades públicas. Una puede decir que sí, una puede decir que no, pero imagínense nada más eso, ¿no? Entonces, pero hay un enorme aumento, ¿no? Y en el sentido positivo y en el sentido negativo de las dos cosas, ¿no? Pero obviamente hay cada vez más jóvenes que quieren entrar a universidades y no hay suficientes lugares ni en la UNAM ni en las demás, ¿no? Entonces algo se tendrá que hacer. ¿Qué funcional era la Universidad 29? Era la única institución, aparte de unas pocas en la provincia que tampoco funcionaban muy bien, que formaban profesionistas, es decir, abogados, jueces, médicos, ingenieros, arquitectos en la Escuela de Bellas Artes, y eran los únicos. Y en México había una enorme necesidad de profesionistas, no solo por el desarrollo económico que iba a empezar. Imagínense nada más las cuestiones de comunicación, las carreteras, el drenaje, el agua, la luz. Bueno, al principio del siglo XX apenas viene la luz en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, y todo eso se necesitan profesionistas. Entonces, bien formados, mal formados, con problemas, lo que ustedes quieran, pero forman profesionistas. Entonces, sí, son funcionales los que se forman. La otra cosa sobre el poli en 35, eso tiene que ver con la ley de 33. Como la Universidad Nacional se convierte en una institución privada y además no acepta la educación socialista, que es, digamos, lo que propaga el gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces, esos intentos de hacer otra institución ya se había hecho desde mucho antes, no intentos, sino en los discursos aparecen, ¿no? Si ustedes no hacen lo que nosotros queremos, entonces hacemos otra institución, ustedes vayan donde quieran estar. Bueno, en el 35 es eso. Ustedes son privados, ustedes no quieren entrar aquí a la ideología del nuevo gobierno, así que hacemos una nueva institución, que es el POLI, en el 35, el Instituto Politécnico Nacional, que por un lado es una institución no autónoma, bueno, hasta hoy en día, por eso tuvimos esos problemas del POLI en los últimos años, y por otro lado necesitamos no filósofos, ni historiadores, ni antropólogos, ni nada de eso, sino necesitamos ingenieros y muchos. Y entonces, bueno, Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Y entonces eso tenía que ver con la ley de 33. Que si la universidad, el movimiento fue reaccionario. Yo creo que si lees las publicaciones de los chavos y después sus autobiografías y cosas por el estilo, todos estaban muy metidos en esa idea de la Revolución Mexicana, ¿no? Porque bueno, ¿a quién no atrae una revolución, ¿no? Que después la revolución tiene
cosas que ya no nos parecen, pero en general obviamente queremos participar en ese enorme proyecto de la Revolución Mexicana, ¿no? Que hay cosas que no nos parecen, como toda la cuestión esa de la lucha de Vasconcelos, ¿no? Entonces no nos parece y por eso estamos diciendo eso, pero en general, por un lado, estaban dentro de esas ideas de la Revolución Mexicana y por otro, sabían perfectamente, nosotros somos la futura élite de México, porque nosotros ahora estamos aquí en la Facultad de Derecho y Medicina donde estemos, pero una vez que nos recibimos, de inmediato vamos a entrar a algún puesto de tipo político, de tipo profesionista, de lo que sea, pero nosotros somos la élite del futuro de México, bueno, hay otros, somos nosotros. Entonces, bueno, nosotros vamos a luchar por lo que a nosotros nos tocaría, ¿no? Y no vamos a dejar que aquí alguien nos pone de lado, ¿no? Entonces, no creo que era reaccionario, tampoco era, digamos, de izquierda en un sentido, digamos, ya mucho más moderno, ¿no? Porque, por ejemplo, las ideas socialistas, obviamente había ideas socialistas en los años 20 en México, pero no en las asociaciones estudiantiles, más bien en los grupos de artistas y de ese tipo de gentes. Claro que toda la revolución rusa y todo eso tenía mucha influencia, la influencia cubana, ¿no? Mucho antes de la Revolución Cubana, pero por Cuba venían los barcos con los escritos y con la propaganda rusa, ¿no? Entonces de Cuba a México, ¿no? Entonces, en un sentido de izquierda, como no puedes decir que la Revolución Mexicana fue de izquierda, ¿no? Tampoco se puede decir, ¿no? Creo que esas categorías de derecha y izquierda en esa época no era tan pronunciada que puedes decir izquierda y no. Después, en los años después, cuando ves la trayectoria de estas personas que participaron en 29, ves, por ejemplo, Carlos Zapata Vela, ¿no? Que entra el Partido Comunista y va a la Unión Soviética y siempre toda su vida mantuvo las relaciones con la embajada rusa y etcétera, etcétera. Eso ya es muy pronunciado una persona que defienda el socialismo, ¿no? Pero es él o muy pocas personas, la gran mayoría de la gente, pues después lleva una vida, digamos, profesionista normal, sin mayores expresiones de tipo ideológico. Muchos obviamente entran al gobierno, ¿no? Muchos son secretarios, subsecretarios, Ángel Carvajal, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Y defienden las ideas de la Revolución Mexicana desde el gobierno, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces ya volvió a dar la Bueno, entonces creo que habiendo contestado estas últimas preguntas, que agradecemos muchísimo a la doctora Renate Marcisque todo el conocimiento, todo este ambiente que nos dio de este acontecimiento tan importante, no solo para la Universidad Nacional Autónoma de México en sí, al haber obtenido su autonomía, sino para el resto de las universidades públicas del país. Así que, pues, me han encomendado que le dé este reconocimiento simbólico por su participación, por su excelente participación como expositora en este 12º curso interinstitucional del Seminario de Educación Superior, que lleva como tema la autonomía universitaria en México. Muchísimas gracias, Renata. Y a todos ustedes, muchas gracias también por su paciencia, su comprensión con estas fallas, pero bueno, totalmente involuntarias. Los esperamos la próxima semana y que tengan muy buenas noches. Hasta luego.